60 euros es lo que se pagó en abril en la primera Flor de Grao por ese ejemplar de gocha asturcelta que estaban viendo, por Argentina. Dinero, el de la subasta con fines solidarios, como también la carne del animal. Bueno, pues el animal pesó unos 130 kilos de canal. Pues esto, a ver, repartiéndolo en raciones de 150, 200 gramos, pues yo creo que va a dar para comer a lo mejor pues 350, 400 personas. Ahora ponemos a prueba su memoria, por lo menos la memoria visual. ¿Ustedes se acuerdan de Argentina? Es la gocha asturcelta por la que se pagó una cantidad de récord en una subasta muy animada. Ahí están viendo a los directores de aquella subasta en la primera Flor de Grao. Se llegaron a pagar 2.660 euros. Eso sí, vamos a recordarlo también con fines solidarios, porque su destino es la residencia tinetense de mayores, el destino de ese dinero. Allí, en esa residencia, viven un buen número de migrantes asturianos de avanzada edad y de escasos recursos. Pero es que la iniciativa solidaria de los criadores de gocho asturcelta va más allá. La carne de Argentina, 130 kilos en canal, va a surtir los menús de las cocinas económicas de Oviedo y Gijón. Argentina, la gocha asturcelta más mediática de la historia, sigue su periplo solidario. Ya despiezada, eso sí, llegaba este mediodía al Banco de Alimentos de Asturias de manos de varios representantes de la asociación y de Daniel Verdasco, la persona que se la llevó en la puja de grado y que posteriormente donó para este loable fin. Está muy de moda el concepto de trazabilidad dentro del mundo de la alimentación, el momento en que se compra, en este caso esta gocha asturcelta de la que tanto hemos hablado de Argentina, hasta que llega el lugar final, el lugar de destino, que es este banco de alimentos. Desde un principio ya, desde que la asociación tomó la iniciativa de donarla con fines benéficos, pues hasta el día de hoy hemos querido mantener un poco, tanto por parte de la asociación como por parte de Benfer, un poco pues esa idea, ¿no?, de que ya pues se hizo el Día de la Flor con fines solidarios y hemos querido seguir manteniéndolo, y a día de hoy queremos seguir llegándolo hasta el final con esa misma finalidad de solidaridad y de ayuda a la gente que lo necesita de verdad. Se podría a lo mejor hacer algún fraccionamiento más, pero bueno, como esto va a ir a comedores donde va a participar mucha gente, pues la forma mejor repartida y que se le puede sacar más partido, creemos que fue así. Y así lo preparamos, y la cabeza, como no podía ser de otra manera, que es donde va la identidad del animal, pues la hemos dejado entera para que se vea bien claro que, o sea, que viene con la chapa y que es el animal auténticamente que en su día se subastó en la Flor de Grado, y la chapa de la asociación con el número del animal y todo, pues la identifica claramente a través de la trazabilidad que antes comentábamos. ¿Cuántas personas van a poder comer de aquí? Bueno, pues el animal pesó unos 130 kilos de canal, pues esto, a ver, repartiéndolo en raciones de 150, 200 gramos, pues yo creo que va a dar para comer a lo mejor pues 350, 400 personas. Y del Banco de Alimentos, tras la entrega oficial, a las furgonetas de las cocinas económicas de Oviedo y Gijón. Hablábamos de la trazabilidad y realmente no finaliza en Banco de Alimentos, que una vez más es intermediario. Bernardo Supeña, miembro de este lugar en el que habitualmente estamos, con gusto y con placer. La gocha está unos minutitos y se va. Sí, aquí va a estar poco tiempo, bueno, porque como estaba previsto, aquí trabajamos fundamentalmente con no perecederos. La cámara, si tenemos la cámara, para que entre hoy y mañana pues se podría repartir, igual que el pescado que ha llegado hoy también. Cada vez son más las instituciones que se suman, ¿no?, a este proyecto. Cosas de este tipo están surgiendo constantemente y a nosotros a veces hasta nos sorprenden cosas tan elementales como, por ejemplo, un nuevo grupo de cocineros jóvenes de Avilés que quieren hacer un menú solidario, va a hacerlo esta semana próxima en varios restaurantes. Son un equipo de cocineros jóvenes, o cosas de este tipo que sin contar, bueno, nosotros les damos alas para que a nosotros todo nos viene muy bien. Vista la buena acogida y la repercusión, desde la Asociación de Criadores del Gocho asturcelta ya piensan en repetir la experiencia, abiertos a propuestas. Ya estamos organizando, pues ya se está creando otra gocha, ya se está organizando la siguiente subasta y bueno, estamos abiertos a cualquier propuesta que nos pueda llegar de cualquier ONG o así fundación que repercuta eso en la sociedad asturiana, ¿no?
final solidario para Argentina. Y ya lo han escuchado, por algún lugar del Principado se está criando ya el próximo Gochu Asturcelta solidario.